Saludos estudiantes, me presento una vez más. Soy el licenciado Robinson Martínez y estoy acá para que compartamos el curso de Tecnologías de la Información y la Comunicación. A continuación les voy a presentar el tema de hoy. El tema de hoy son los sistemas de información. Cuando nosotros hablamos de sistemas, hablamos de un conjunto de cosas. Por ejemplo, un conjunto de órganos hacen un sistema de nuestro cuerpo. Por ejemplo, eh, el sistema endocrino, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, un conjunto de poderes hacen el sistema político de nuestro país. Por ejemplo, sistema político del país está basado en el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y un conjunto de tuberías, de tubos, de grifos y demás cosas hacen el sistema de agua potable de nuestro país. Entonces, un sistema es un conjunto de cosas. Cuando hablamos de información, obviamente es un conjunto de cosas que están relacionadas con el propósito de transmitir información. Ahora bien, si hablamos de un conjunto de cosas, ¿pero qué cosas? En este caso sería dispositivos. Un dispositivo es algo que está dispuesto a. Entonces, un sistema de información es un conjunto de dispositivos electrónicos relacionados entre sí con el propósito de compartir información. Muy bien, excelente. Entonces ahí ya tenemos el concepto. Los sistemas de información se dividen en varias partes y una de ellas son los procesos. Los procesos es todo aquello que hacemos nosotros con la información. Guardarla, eliminarla, modificarla, renombrarla, etcétera. También tenemos el software. El software es toda la parte lógica de un sistema de información, es decir, todos los programas o aplicaciones. Y no, nótese que estamos hablando de sistemas de información, no específicamente de computadoras. Pudiera ser una tablet, un teléfono, una televisión inteligente, un smartwatch, entre otras cosas. También tenemos el hardware. El hardware es toda la parte física de los sistemas de información, es decir, todo aquello que nosotros podemos tocar, un mouse, un teclado, una pantalla, etcétera. También están los datos, que un dato es una característica o una representación de una persona, de un animal o cosa. Por ejemplo, 15 años, Robinson, eh, estudiante, qué sé yo. También tenemos las personas. Y las personas son todas aquellas eh, para quienes fueron creados todos estos sistemas de información. Entonces es importante que tengamos presente estas 5 cosas en las que se dividen o en estas 5 partes en las que se dividen los sistemas de información. Datos, procesos, personas, software y hardware. Sabiendo esto, nos vamos a dar cuenta que dentro de los procesos o los procesos son todo aquello que se hace con los datos. Como les decía, almacenar, eliminar, actualizar. También podemos observar que dentro del software podemos mencionar 2 tipos, el software de aplicación y el software de sistema. Cuando nos damos cuenta, vamos a avanzar aquí, el software de aplicación, podemos mencionar, o es todo aquel software que está encargado o que utilizamos nosotros para realizar tareas de la vida cotidiana, como por ejemplo Word, Excel, Access, entre otro tipo de software. Ustedes en su teléfono seguramente han de tener, por ejemplo, la aplicación teléfono que sirve para llamar, WhatsApp que sirve para mensajear, eh, Facebook que es una aplicación de redes sociales. Todos estos softwares son de aplicación, ¿verdad? Luego de eso podemos ver que los software de sistemas son todos aquellos que nos ayudan a nosotros, las personas, a comunicarnos con el hardware, es decir, con toda la parte física. Entonces, de aquí podemos mencionar los sistemas operativos como Windows. Podemos mencionar los drivers que hay que instalar cuando usted instala o mete un teléfono a una computadora. Automáticamente se empiezan a instalar drivers, que es software del sistema, y Android, que es el software que tiene la mayoría de teléfonos. También podemos ver que como parte de los sistemas de información tenemos el hardware. Y el hardware a su vez se divide en 5 partes importantes. La primera de esas partes son los dispositivos de salida.
Los dispositivos de salida son aquellos que tienen como función traducir todo lo que la computadora piensa en su lenguaje a un lenguaje que nosotros podamos interpretar o entender. También tenemos los dispositivos de entrada. Obviamente son lo contrario de los dispositivos de salida. Tienen como función traducir lo que yo pienso en un lenguaje que la computadora pueda entender. Por otro lado, tenemos los dispositivos de comunicación, que son todos aquellos encargados de establecer los protocolos para la comunicación entre diferentes dispositivos. Por ejemplo, de una computadora a un teléfono a un teléfono, qué sé yo. Hay muchas formas de comunicarse. También tenemos los dispositivos de procesamiento. Los dispositivos de procesamiento se encargan de procesar todos los datos, todo lo que yo quiera o todo lo que yo realizo dentro de un sistema de información. Y por último tenemos los dispositivos de almacenamiento, que son todos los encargados de almacenar, respaldar, resguardar, como quieran llamarle, a los datos de nuestro sistema de información, ¿verdad? Sabiendo entonces esto, nos daremos cuenta que en dispositivos de salida podemos mencionar los monitores, podemos mencionar los micrófonos. Perdón, este micrófono sería de entrada, aquí serían bocinas, disculpe. Luego de eso, podemos ver en los dispositivos de entrada que podemos mencionar el teclado y el mouse, que nos sirven para dar instrucciones a la computadora. También podemos observar que se encuentran los dispositivos de comunicación. Dentro de estos podemos mencionar los routers, que son los que dividen los que traen el internet de la calle, y los switches, que son los que los distribuyen dentro de un laboratorio de computación, por ejemplo, como en el que yo estoy el día de hoy. Eh, por otro lado, tenemos los dispositivos de procesamiento, y los dispositivos de procesamiento son todos aquellos, ya les había dicho, que procesan o que realizan los procesos en nuestro sistema. Podemos mencionar el CPU, que es la unidad central de procesamiento, no es la caja que nosotros vemos de una computadora. Su teléfono tiene un CPU, por ejemplo. Eh, las memorias RAM, que poco a poco vamos a ir conociendo cada uno de ellos. Y como dispositivos de almacenamiento podemos ver los pendrives, que muchos conocen como memorias USB, pero no se llaman así, sino que USB es el puerto en donde nosotros lo conectamos. El nombre verdadero o técnico es pendrive o flash disk o memoria flash, no pendrive, no memoria USB. Y el HDD, que es el hard disk drive, o sea, el disco duro que tiene nuestro, o la memoria que tenga nuestro teléfono, nuestro sistema de información, ¿verdad? Por otro lado, podemos ver que tenemos las personas. Ningún sistema de información funcionaría si no existiera una persona, ya que estos están creados con la finalidad de automatizar y agilizar el trabajo de las personas. Que tienen datos, por ejemplo, este es un dato, podría ser un número de teléfono de alguna persona, ¿verdad? Y la edad podría ser un dato de alguien también. Entonces, esos son solo algunos ejemplos de datos. Y con esto, pues estamos terminando la clase del día de hoy, me parece. Ah, bueno, las personas, aquí hay unos ejemplos como Sofía, como Juan. Y hoy sí, con esto estamos terminando entonces el día de hoy esta clase. Espero haya quedado claro. Tenemos ahí una pequeña actividad eh, evaluativa o una pequeña tarea, que es replicar este mapa mental en una hoja de papel o algo. Ahorita se la van a ver ahí en su apartado de tareas. Saludos a todos, mucho gusto de verlos. Espero que les vaya muy bien. Síganse cuidando, por favor. La pandemia no es un juego.